Esta van nos llevó meses de trabajo. Diseñamos cada espacio, construimos cada mueble y pensamos cada detalle para poder recorrer Australia viviendo en ella. Y ahora que finalmente está terminada, llegó el momento de mostrarles el resultado. En este Van Tour les vamos a enseñar cada rincón de nuestra Toyota Hiace, cómo está distribuida, dónde guardamos todo lo que necesitamos para vivir y cómo nos organizamos después de convertirla a nuestro hogar sobre ruedas. Y al final del video les vamos a mostrar cómo la construimos desde cero. Yo soy Agos. Yo soy Lucas. Y somos de La Plata, Argentina. Hace 4 años llegamos a Australia con 3 grandes objetivos. El primero de ellos era obtener la residencia. El segundo era construir nuestra propia van. Y el tercero, poder viajar con la van que construimos. Estamos a punto de cumplir nuestro tercer objetivo. ¿Nos acompañan? Nuestro viaje ya empezó. Estamos en el primer destino, pero primero les queremos mostrar la van que construimos con nuestras propias manos. Lo primero que hicimos fue comprar una Toyota Hiace 2015 con 120.000 kilómetros. La van venía llena de asientos porque era para transporte de pasajeros. Removimos absolutamente todo y arrancamos a construir. Luego le colocamos una defensa que sirve más que nada cuando manejamos de noche para proteger el vehículo de los animales salvajes, que acá en Australia está lleno. Hay que tener mucho cuidado cuando se viaja de noche. Y estos 2 reflectores, que también son impecables porque la ruta se vuelve de día. Por acá tenemos un calefón de 18 litros, marca Suburban. Está diseñado especialmente para motorhome y lo que tiene de bueno es que se puede empotrar en la pared y además adentro no ocupa mucho espacio. Ya van a ver, lo pusimos justo debajo de nuestro asiento. Por acá tenemos la instalación de Starlink, que es un internet satelital. La verdad que es súper importante porque te podés conectar desde cualquier parte del mundo. Más que nada por un tema de seguridad, si vas en la ruta, necesitas auxilio, es súper importante tener señal de celular. Además, por ejemplo, en las zonas remotas, como la que estamos ahora, no tendríamos señal y estamos hace 3 días estacionados acá. Entonces, nuestras familias estarían un poco preocupadas si no podemos comunicarnos con ellos por 3 días. Esta no es la versión mini, porque la verdad es que lo compramos hace varios años ya, pero si se lo van a comprar nuevo, cómprense la versión mini, que es espectacular. No ocupa nada y también consume menos. Acá tenemos los paneles solares, son 2 paneles grandes de 200 watts cada uno y después tenemos un tercer panel solar que es un poco más chico, que es de 120 watts. Con esto tenemos toda la conexión eléctrica de la van, que se les va a mostrar Lucas en un rato, y gracias a esto podemos dormir en lugares como en los que estamos ahora y ser autosuficientes sin la necesidad de conectarnos a la energía eléctrica. Yo voy a hacer un spoiler de la parte de adentro de la van, si me disculpan, porque acá está una de las partes más importantes, que es mi placar. Estos cajones son... Nunca me sale el nombre. Corredizos. Estos cajones son corredizos que tienen una trabita acá para abrirlos y para que se traben cuando los abrís y cuando los cerrás también. Por acá tengo toda mi ropa también y algunas otras cosas. Después, este es el sector Lucas, que acá tiene su placar, que no les voy a decir quién es el más desordenado. Y acá tenemos toda la parte equipos de agua, snorkels. Acá tenemos los trajes de neopren. Acá tenemos los kites, un stand-up paddle, que es como una tabla inflable. Y Lucas tiene sus herramientas para cualquier tipo de necesidad que tengamos en la van. Después tenemos el sector bar o mesa de picnic, que esta es un poco más alta para, no sé, si queremos estar parados picando cerca de la playa. O también lo usamos mucho cuando lavamos la ropa y tenemos que ordenarla de vuelta en los cajones. Acá los ponemos para doblar y después lo volvemos a guardar. Y después tenemos esta segunda mesa, que esta en realidad es la que más usamos. Porque después ponemos 2 sillas de camping y lo usamos de mesa para todos los días. Por este sector de acá tenemos más herramientas, el inflador de kite, el stand-up paddle también. Y por este lado, chan, 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 tenemos nuestra ducha, que es una ducha exterior. Lo que tiene de interesante es que tiene doble traba. Esta es una llave de paso que si está para arriba está cerrada, si está para abajo se abre. Y lo que hace esto es que cuando está cerrada
no funciona el agua, que es muy importante porque si por algún accidente se llega a mover esta, si no tuviese la segunda traba, mojaría todo. Pero cuando está para arriba, hace que todo esté seco mientras viajamos. Abajo tenemos los ponchos para cuando hacemos kite y la sombrilla, por ejemplo, para cuando hace mucho calor. En Australia el sol es fuertísimo. Por este lado, por allá arriba, tenemos el extractor de aire, que es un ventilador también. Está buenísimo. Tiene varias velocidades y también nos permite dejarlo abierto cuando, por ejemplo, la van está cerrada y hace que no condense tanto el calor tampoco adentro. Y por último, para cerrar por la parte de afuera, tenemos este toldo lateral, que es de 2,5 metros por 2,5 metros. Está muy bueno porque en caso de lluvias, por ejemplo, podemos abrir la puerta de la van y que no nos entre la lluvia. Y días de mucho calor también, la verdad que funciona muy bien. Y así los invito a pasar. Bienvenidos a nuestra casa. Acá donde sucede todo nuestro día a día. Una de las cosas más importantes es esta claraboya que tenemos acá. Porque cuando tomamos la decisión de comprar esta van, había otras opciones, por supuesto. Podríamos haber comprado una van más grande, más alta, en la que entráramos parados. Pero el tema es que decidimos priorizar qué tipo de vehículo era. Esta es una Toyota. Y Toyota en Australia tiene muchísima demanda y la oferta de repuestos es gigantesca. Entonces sabemos que cualquier mecánico puede arreglar un Toyota acá en Australia. Entonces, bueno, priorizamos un vehículo un poco más chico que nos permita, por ejemplo, estacionar sin problema en los centros comerciales, viajar por la ciudad de manera un poco más simple, más sencilla. Pero bueno, teníamos este inconveniente de que no te puedes parar en la van. Entonces, tuvimos que estudiar qué sector de la van iba a requerir que nosotros estemos parados sí o sí. Y ese era la bacha. ¿Por qué? Y porque acá te permite cocinar, moverte, sin problema, estando parado, teniendo un descanso del cuello también. Te permite tener más movilidad. También lo bueno es que tenemos ventilación cruzada, porque vieron que yo les mostré que teníamos el extractor de aire, que está por allá atrás, y cuando tenemos la claraboya abierta, hace de ventilación cruzada. Por tanto, tenemos el ventilador, también hace que fluya el aire muchísimo mejor. La claraboya además tiene blackout, que se cierra, y después tiene mosquitero, que si no también lo puedes dejar por la mitad si querés que te entre un poco de aire. Esta es la heladera, que es de 125 litros, es bastante grande. Está conectada al inversor y es una heladera convencional de hogar, no es de casa rodante. Y la verdad es que funciona de maravilla. Nunca tuvimos ningún problema. La tenemos hace muchos años, que antes la teníamos en otro vehículo, pero eso es para otra historia. Acá tengo a mi bebé. Que tuvimos una conversación muy seria con Lucas porque él no me dejaba acá. Me dijo que no, que gastaba mucho, que no sé qué. Hasta que hicimos nuestras averiguaciones, yo las hice. Y nada, la verdad que es un lujo que hay que permitirse los lujos, ¿sabes? No consume mucho. Lucas pensaba que nos iba a matar la batería y no. Y con 20 minutos de uso por día nos zafa una comida, la verdad. Esta es mi freidora de aire. Yo estoy chocha, realmente, porque no tener horno en una casa rodante es complicado. A mí me gusta hacer cosas al horno. Y bueno, esto la verdad que funciona muy bien. No te digo que lo reemplaza, pero no me quejo. Esto también lo pensamos a propósito, que esto sea bajito y no alto hasta acá. Porque siempre quisimos mantener la conexión entre la cabina y la van. Porque es tan sencillo como saltar el asiento del conductor y moverte en caso de que lo necesites en cualquier momento. Eso te da una extra libertad de movimiento.
Esto no es un asiento. Parece, sí, lo podemos usar como asiento. Hemos invitado amigos también a que cenen con nosotros en la van y lo hemos usado de asiento. Pero está otra de las partes más importantes de la van, es la cocina. La cocina funciona así. Tiene dos troitas, como los cajones de afuera, atrás. Que también se traba, que es muy importante que se trabe, porque imagínate que alguien golpea la cocina, se te cierra con la rancha prendida o con un tuco a medio hacer y se hace un desastre. Bueno, son dos hornallas que funcionan con estas dos garrafitas de gas bucano. La verdad es que duran un montón. Duran 2, 3 comidas. Hasta 4, te diría. Depende de qué cocines. Acá abajo está todo el sector utensilios, aceites, algunos condimentos y la parte de sartenes, ollas, etc. Esto ahora no es importante porque hace mucho calor. Pero en invierno, ¿cómo nos zafó? Es un calefactor diésel que funciona increíblemente. No ocupa mucho espacio, consume muy poquito y lo prendemos al mínimo porque calienta muy rápido. Lo tenemos acá en el piso para que caliente toda la casita. ¿Pensaron que se habían librado de mí? No, acá estoy. Les voy a mostrar la parte más importante de la van. La parte eléctrica. Tenemos una batería de litio de 300 amperios hora. La verdad que es bastante grande, tiene mucha capacidad. Un inversor de 1500 watts que nos hace funcionar la heladera, la freidora de aire, todo lo que queramos conectar. La verdad que es bastante potente también. Esto lo armé yo, está hecho para hacer puente entre la batería auxiliar, es decir, la batería de litio, con la batería principal del motor. En caso de que nos lleguemos a quedar sin batería y el motor no llega a arrancar, podemos ponerlo en on. Entonces la batería de litio queda conectada a la batería principal y hace arrancar el motor. Acá tenemos toda la información que necesitamos para gestionar el sistema solar y de baterías de litio. Básicamente lo que nos dice es el porcentaje de carga de la batería, el voltaje de la batería y a cuántos amperios está cargando o descargándose la batería. Esta pantallita no venía con la posibilidad de apagarse, entonces la operé y le agregué un switch que permite apagar la luz cuando es de noche. ¿Recuerdan que les había dicho que el termotanque estaba abajo del asiento? Bueno, justo abajo de este asiento es donde está el termotanque. Como ven, no ocupa nada de espacio y el espacio se puede aprovechar. Por acá encontramos el interruptor para el termotanque y para la bomba de agua. Como vieron, está el televisor. Es un televisor smart de 12 pulgadas. Se puede poner para ver en el living o también se puede orientar para ver tele desde la cama. Bueno, como habrán visto, por acá hay unos cajones. Se los voy a mostrar. En este guardamos sillas plegables de camping. Entran justito. Son las que usamos cuando comemos en la mesa de atrás, la que les mostró Ago previamente. Acá tenemos otros cajones verticales. No son muy profundos, pero es un espacio que teníamos ahí, como algunos lo llamarán, espacio muerto. Y lo mejor que se nos ocurrió fue hacer esto. Para abrir algunos hay que correr los almohadones, pero bueno, tampoco es tan difícil. Por último, pero no menos importante, tenemos la cama. Si se preguntan cómo hacemos Agos y yo para dormir en esta cama, bueno, la verdad es que no entramos los dos, nos turnamos, dormimos 4 horas Agos, 4 horas yo. El que no duerme queda tirado en el piso. No, la verdad que no dormimos en este tamaño de cama. Como si quedaba un espacio chico para la cama, decidimos hacer una cama extensible. Para extenderlo es bastante sencillo, tarda alrededor de 20 segundos. Ahora verán exactamente el video cuánto tarda, pero tarda muy poco. Vamos a ver, comenzando ya. Hay que bajar los dos respaldos de las sillas. Extender esta parte de la cama. Tiene unas trabas, como podrán ver justo ahí. Tac, y una vez que calza queda trabado. Esta parte generalmente la ponemos ahí abajo. Destrabamos
Y como verán, en cuestión de esa cantidad de segundos, tenemos una cama hecha, lista para dormir. ¡Qué tool! Para juntar la cama también tratamos de que sea sencillo. ¡Tarán! Algo que no les había mencionado es el tema de las luces. Tenemos 3 interruptores, uno para prender las luces de adelante, uno para prenderlas del medio, otro para prenderlas de atrás. Y también tenemos un dimmer en el cual podemos modificar la intensidad de las luces. Bueno, espero que les haya gustado este video, que nos costó un montón hacerlo. No nos costó tanto como la van nos costó un poquito más. Sí. Porque bueno, la verdad que cuando la compramos esto era un minibús para 14 pasajeros, así que tuvimos que desarmar todo. Tuvimos que sacar el techo, el Destrozar piso, todo. que en realidad, y por supuesto los asientos. En realidad esa parte fue la más sencilla, lo hicimos en un día. La parte más difícil fue ver cómo armar esto en lo que eso era un bus vacío, en un furgón. No, aparte todo te parece sencillo. Dices, acá hago esto, acá no sé qué. Claro, pero tenés que empezar a tomar medidas, tenés que empezar a, viste, ver qué materiales usar. Todo lleva muchísimo tiempo. Y más que esta era nuestra primera van, es decir, la primera que construíamos. No la primera que habíamos viajado, porque bueno, en realidad mi primer viaje en motorhome fue cuando tenía nomás 3 meses, que mi viejo ya tenía un motorhome. Yo nací en diciembre y en febrero ya me llevaron de viaje a la costa, ya en Argentina. Y así crecí, viví toda la vida. No fui a un hotel hasta que no tenía como 15 años, toda la vida viajando en motorhome. Pero bueno, este es nuestro primer motorhome propio y que encima tuvimos la suerte de poder haberlo construido con nuestras propias manos. Que eso le da un toque extra, yo creo. Literalmente todo lo que está acá adentro fue hecho con nuestras manos. Sí. Los muebles, absolutamente todo. Todo. Sí. Y no fue fácil. La parte más difícil, yo creo, fue la de no tener tanto tiempo libre. Nosotros los dos teníamos trabajos full time, o sea, de tiempo completo, como cualquier mortal. Y cada fin de semana libre, cada minuto libre que teníamos, cada momento que teníamos disponible, que quizás uno lo quiere usar para ir a la playa o para disfrutar, para salir con amigos, lo teníamos que invertir acá adentro, construyendo, con calor, frío. Llevó mucho tiempo, muchas horas. Por suerte mi viejo vino de Argentina de visita y le dije, por favor, quédate un tiempo más. Estaba muy complicado, la verdad, porque entre Agos y yo se nos estaba haciendo jodido. Teníamos muchos materiales ahí almacenados en el garage, pero no había progreso por falta de motivación, tiempo. Teníamos todo, pero ahí. Nada, teníamos todo y teníamos nada. Y fue difícil. Por suerte mi viejo dijo que sí, no tuvo problema. Y él tiene más experiencia con las herramientas, se da más maña, digamos. Y fue de mucha ayuda. Y la mesa adentro, no tienen mesa. Y bueno, estamos en tratativas porque se nos hizo muy difícil encontrar el lugar perfecto para poner la mesa adentro y que no sea molesta. Porque, a ver, pusimos un soporte, lo deben haber visto en el video, hay un soporte ahí que no sirve para nada porque, bueno, pensábamos que la mesa en ese lugar iba a quedar bien y que iba a ser súper útil, pero la verdad es que no, molestaba. Era muy molesta. Estaba en el medio del camino, había que moverla. No, literal no estuvo ni un día la mesa colocada, yo la saqué. Pero bueno, ahora se me ocurrió otra idea, pero... Que yo creo que es muy buena idea. Pero Va a funcionar. la mostraremos en un próximo video. Ujú. Mientras tanto, si tienen algún tipo de ideas o si nos quieren compartir cómo lo harían ustedes, bienvenido sea. Yo creo que la parte más difícil es la de diseñar y las terminaciones. Nos verán seguir trabajando un poquito más en los detalles que quedan, los detalles finales que le quedan a la van, que son mínimos. Está casi terminada, Sí. solamente porque somos medio perfeccionistas. Y el baño. Y bueno, el baño, nada. El baño no es tan necesario acá en Australia. La realidad es que, por ejemplo, acá a 300 metros, en esta playa donde estamos parando, hay un baño. Y en la mayoría de playas, parques, estacionamientos en Australia suele haber baños muy limpios, siempre en condiciones. El Estado se ocupa mucho de que los baños estén limpios. Contratan a empresas privadas para que limpien los baños por ellos.
tenemos ducha exterior que para muchos puede ser un problema y nosotros la verdad que lo tomamos como una bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es a corto plazo, que no nos vamos a tener que bañar afuera durante toda la vida y lo usaremos por, no sé, 2 años antes de cambiar de vehículo. Quizás un poco más. Entonces, cada vez que nos bañamos afuera, acá, por ejemplo, enfrente al mar, sea de día, de noche, lo disfrutamos, lo vemos de una manera distinta. Lo tomamos como una oportunidad en la que uno se baña en la naturaleza, al aire libre. Y la verdad que a mí me encanta. Algunas cositas todavía nos faltan, como por ejemplo una terminación allá adelante, el escalón, que nada, tenemos los materiales, tan solo nos faltaba tiempo, porque salimos de viaje con los minutos contados, porque no éramos nosotros solos No. saliendo de viaje. Al principio éramos 6 y después 8 amigos, que salimos todos juntos. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Los chicos se fueron porque se tenían que ir a trabajar y nosotros, por suerte, nos podemos quedar más tiempo. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo dura este viaje? Hasta enero del año que viene, estamos en junio, son unos 6 meses, 7 meses más o menos, recorriendo Australia, que hace 4 años llegamos y no tuvimos la oportunidad de recorrer mucho. Casi nada. Casi nada. Porque estábamos luchando para tener la residencia permanente en el país. Que bueno, este viaje termina en enero del año que viene por una Pará, muy buena pará. razón, que vamos a recibir la ciudadanía y el pasaporte en enero del año que viene. Y bueno, queremos tener la ceremonia en el pueblo donde hicimos este sponsor, donde hicimos todo el proceso de visa, porque tenemos todo nuestro grupo de amigos ahí y porque además Fue nuestro hogar por casi 4 años. casi 4 años. Desde que llegamos. Pero, si ustedes nos ayudan y nos acompañan en este viaje, Si comparten este video, si le dan me gusta, si se quedan recorriendo Australia con nosotros, porque bueno, de ahora a enero vamos a dar una vuelta por Australia. Así que quizás nos quedemos si más se tiempo. quedan, invitan más gente a este canal, nos hacen conocidos, vamos a tener los recursos necesarios para poder seguir de viaje. En el video que viene se van a enterar qué pasó, dónde estamos, qué hicimos, el uso que le dimos a la van y las cosas que vimos no se pueden creer. Realmente no se pueden creer. El siguiente video ya está hecho, lo tenemos hecho, editado, listo para subir, pero no lo queríamos subir sin antes haber subido este. Bueno, yo creo que eso es todo. Espero que les haya gustado este video, que lo compartan con absolutamente todo el mundo, que les haya servido, que si necesitan ayuda para hacer una casa rodante, los podemos ayudar. Necesitamos su apoyo, así que acá estamos esperando sus views, sus visitas a nuestro canal. ¡Adiós!